Te mi trabajo de Probando, probando. A ver si te escucharé. No. No, estoy preocupada porque creo que no me lo van a fíjate que ahora estamos, Sí, estamos en la ciudad, ¿no? sí. Pero que también no sé que Profesora, ¿algún colega suyo trabaja en la fiscalía? sí, pero bueno, Vamos a en la fiscalía. sí, él es el próximo y bueno, cuando me tuve la hora de entonces, porque no puedo intentar la asistencia de usted, me salió un mensaje de error como si estuviera en cualquier otra sede y no en la hora de muchas gracias. Está fallando la plataforma, no, profesora. Dice van a volver a campus, ¿verdad? No tengo conocimiento del trabajo de campus, ¿no? Pero sí sé que cuando se implementan sistemas, yo tengo muchos inconvenientes y siempre hay algunos que se mejora. Por ejemplo, la semana pasada nos salía una pantallita que no se podía empezar. Está siempre esperar, ahora sale de pantallita. Son esos errores usuales que es cuando se implementa un sistema. Pero bueno, esperemos que vamos a tener que va a realizar, que va a bien. Voy, doctora. Voy. ¿Qué faltaba, profesora, para llegar a mí? Y me conocí. Sí. No pongo 20, sí pongo 20, pero no es fácil. ¿Cuál es la nota máxima? ¿18? ¿19? No, 19.
Pero en este caso, pues, claro. Pero también un poco, Tiene que ser que no hayan evidentemente estudiado. Esperemos por un punto, quiero saber qué panorama va a llegar a haber sido más. para estudiar. No, sí he estudiado. No mucho, pero sí. Yo no estudié la etapa moderna de la historia. No me acuerdo. Yo me dije, poner la Edad Media primitiva y modernidad. ¿Cuál es la nota máxima profesora? ¿20? No, 18, 17. Buenas tardes, alumnos. Les doy la bienvenida a la primera parte de la sesión de 5 del curso de Derecho Procesal Penal y Investigación Oral 2. En esta oportunidad vamos a ver los principios del proceso penal en su primera parte. Ya van a ver por qué. Esperemos unos 5 minutos para que haya un poco más de alumnos. Lo que sí les voy a decir es que vamos a absorber algunas dudas de la práctica. ¿Va? Voy pasando sus prácticas. A ver, vamos así. Blanco. Tengo la nota por este al último. Vamos a ver. No, esas son de segundo, sí. Después que quieren claro. Buenas tardes. Pensé que eran de las personas que habían dado su No, son compañeras mías del anterior ciclo. como le ponen apellido Castillo García, Castro Núñez. Castillo García. Sí, conecta, sí, yo que porque hemos intentado quitar el medio y entonces no te das cuenta. Igual, ¿no? Por unos que de perfil como era en el... Sí, puede ser más. Muchas gracias. Alguien que tenga una hojita grande en blanco. Y vamos a poder la lista. Pero profesora, con las constituciones se establece el sistema democrático y todo. Tiene que poner sí o sí lo que me puso aquí. Aceptó.
Por el mío, no, también también condiciones. Tiene algo que también ustedes como profesores. por favor, acá, vamos a empezar con la sesión. Tenemos que ver que hemos tenido problemas técnicos para marcar la asistencia de los alumnos. Vamos a usar el modelo clásico de registrar sus nombres. Bien, entonces empezamos con la sesión 5. Perfecto. En esta etapa de la sesión vamos a recordar lo que hemos aprendido las sesiones anteriores, vamos a resolver algunas dudas y también vamos a usar este pequeño espacio para hacer una pequeña revisión de la práctica y ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Comprendiendo que hay diversidad de normas. Diversidad de normas, ¿sí? Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es recordar lo que vimos la sesión pasada. No me refiero a la parte práctica, de la evaluación práctica de la sesión 1, sino a la clase propiamente. ¿Cuál fue el tema que se trató en esta sesión? En sesión 4. A ver, vamos. Ustedes saben que siempre es participación activa. Teníamos que registrar los varios pueblos para derivado. Ya. El antiguo que Aquí moderno de qué? Mixto, ¿no? Mixto. La acusatoria. El acusatorio antiguo y el modelo. ¿Y de qué otra forma se denominaba al acusatorio moderno? A ver, Garantiza, garantiza, garantiza. ya, garantista, ¿qué más? ¿Ah? A ver. Son, vamos, de acuerdo. Contradictorio. Existían diversidad de sistemas procesales derivados, procesales penales derivados. Los que vimos fueron los sistemas derivados. No, el acusatorio moderno, el mixto, muy bien. Otros que mencionamos que eran derivados, pero no los tocamos propiamente en la clase, La trayectoria adversarial. adversarial o con tendencia adversarial. Ahora, ¿qué tienen dudas en tiempo de la sesión anterior? Sí. Bueno, las dudas vamos a resolver propiamente con la resolución de la práctica. Para que entremos. Les hice 4 preguntas, dentro de las cuales tenían que resolver los diversos temas que se tocaron propiamente en la clase. Bien, sobre la pregunta 1 era respecto a la introducción al derecho procesal penal. ¿Qué debían responder? ¿Qué es jurisdicción y competencia? Recuerdan que habíamos dado en la pizarrita un pequeño triangulito. ¿Sí? ¿Qué teníamos acá? La jurisdicción, ¿Qué más teníamos? la acción y cosas. Y cuando hablamos de jurisdicción, hablamos de... Muy bien. ¿Qué era la jurisdicción y qué era la competencia? La jurisdicción abarcaba la territorialidad ¿Ya? en la cual se determina un órgano y la competencia de la materia que ve. Ya, básicamente era eso. Quería profundizar algo más, debían explicar para los puntos completos, era decir que la jurisdicción era la potestad o la facultad de quién, del Estado. El Estado para administrar justicia dentro de su territorio. ¿Ya? La competencia evidentemente era propiamente la materia que se podía llevar a cabo. ¿Sí? Muy bien.
Si querían redondear la idea, ¿ah? Consejo cumplido. Si querían mejorar todavía, podían ponerle una frasecita. Todos tienen jurisdicción, pero no todos competen. Exacto, todos pues, tienen jurisdicción, pero no todos. Ahí tenían sus dos conflictos redondos. Si les faltó algo, un poquito menos. ¿Ya? Bien. La otra pregunta era, ¿cómo era el derecho procesal penal en los pueblos primitivos, en la edad moderna y en la neomodernidad? Muy bien. Teníamos una MPT que tenía varias etapas y era en base a una profesora que había hecho un libro. Eran muchas etapas. Yo te estoy preguntando de las tres más importantes. La edad primitiva, la moderna. Ojo, no la otra. No le da. Muy bien. ¿Qué ocurría en los pueblos primitivos? Se veía una justicia retributiva. Ok, justicia retributiva. Es dar un punto. ¿Qué significaba eso? La idea de ok, venganza. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza. ¿Qué más había en la edad primitiva? Pública. Público. ¿Eso? Había sus códigos más importantes que el código moral y la ley de Ok, habían normas importantes. Uno que vimos el código de Hammurabi, la ley mosaica. Talión, mosaica, 12 tablas, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Querían redondear la respuesta? Bueno, en los juegos primitivos, lo que imperaba era la idea de venganza y la retribución a razón de un acto que afecta a un integrante del pueblo. Las normas más generales eran la de Hammurabi, la de Tabla, la de Talión. Tenemos una frase, querían redondear esa partecita, teníamos una frase muy importante, ojo por ojo y diente por diente. Muy bien. Si no se acuerdan de eso, acuérdense de la novela, donde trabajaba Fernando Colunga. Tienen que ver películas, novelas, series y todo. Una película escenificada de la antigua, en la que el señor de ese pueblo, de los señoríos, le daba un golpe a su mujer, ¿ya? La principal, y le volvió el bien. ¿Y qué dijo la mujer? Se vengó, dijo ojo por ojo y diente por diente. Muy bien, ¿se acuerdan? Ya se acordaron ahora de la religión. ¿Ya? No se van a olvidar eso. ¿Qué pasaba en la edad moderna? Del sistema inquisitorial Ya evolucionó el sistema inquisitorial ¿a qué? a un garantista procesal. A garantista. ¿Qué veíamos ahí? Nacimiento. Bueno, de acuerdo, ¿ya ves? A ver, Podemos dar puntos. en este creo que me faltó un detalle, pero Si acá se veía a la pena como una situación de retribución, acá que empezaba a imperar. la razón de El paradigma de la justicia, que nos hablaba de los fines de la pena. ¿Qué fines? Ya no solo retributivos, sino prevención general y prevención especial. ¿Ya? ¿Qué más? Algunos derechos, ¿no?
¿Querían redondearla? Mejor la dejamos ahí, ¿no? ¿Qué más hablábamos en la neomodernidad? La justicia penal líquida. Muy bien, la justicia penal líquida. Ok. Entonces, en la primitiva hablábamos de la idea de retribución, ¿cierto? La idea de venganza. En la moderna hablábamos de un paradigma. Hablamos de los fines de la pena general y especial. Y acá hablamos de la justicia penal líquida. ¿Qué es la justicia penal líquida? O sea, lo que decimos, o sea, que la pena sea más rápida. Se busca aplicar más penas y sanciones, pero que el tiempo sea menor. Que el proceso penal sea más corto. Ok. ¿Cuánto Mayor. penal y menos proceso penal, Robert? Mayor impulso al derecho penal, ¿un mérito qué? A que se busca la protección y la seguridad de la ciudadanía, ¿sí? Y eso implica menos proceso. Es decir, que acá haya celeridad, economía, Inmediatamente. inmediatez, ¿qué más? Plazo razonable, disculpen la letra de medio. No voy a traducir. ¿Está bien? Si querían redondearlo, tenían que ya dejar un poquito de proceso. Pero era básicamente esto. Tenían algo menos. ¿Cómo se florea esto? No sé. Se dijo que no podíamos florear, Pero ya está documentado. ¿cierto? Exacto, esa Me venía a la parte de conocimiento. Y así, alumnos, es como llego a un salón de educación. Bueno, acá hay cuatro. Con la recepción. No sé. Allá no entra. Allá no. No hay problema. Bien, eso es para que tengan sus dos redonditos. ¿Ya? Ahí ya tendrían 4 puntos. Buenas noches. ¿Apellido cómo? Para que son Carguas, Carguas. A ver. Consistencia del día de hoy. Vamos a la C de la pregunta 1. ¿Cuál es la esencia del derecho procesal penal? Un punto. Muy sencillo. la estabilizadora. La esencia del derecho procesal penal está vinculada con la función Estabilizadora. Poco mineta, claro. con la función estabilizadora. Y la función estabilizadora está referida A disponer. así nomás. Pueden a la facultad del Estado para prevenir Ya. y sancionar las conductas delictuosas. ¿Y eso qué significaba en la PPT de la profesora? Concretizar el use poniente del Estado. ¿Cómo se concretiza el use poniente del Estado a través de un proceso penal? Con todas las garantías necesarias. ¿Ya? Si me hablaban así, tenían su punto completo. ¿Bien? Y ahí tenían 5 puntos, no había forma. Porque no bien. Hasta ahí estaba sencillo y era todo lo que había hablado y explicado en la clase. Hasta ahí, ¿había algo que no había explicado en la clase? No, todo era de la clase. Muy bien.
Pregunta 2. En la pregunta 2 estábamos hablando sobre la introducción al proceso penal peruano. Y sobre eso les pregunté 3 cosas. Nada más 3 cosas. ¿Cuántos códigos sobre el procedimiento penal han existido? Esa valía un punto. 5, pues. 5 códigos. Muy bien. Era todo. 2, 3, 4, 5. Los que quisieron aportar bastante se lanzaron a explicar cada uno de los códigos. Hicieron una calificación. Acabo de ir a mover ya. Sí. Ya, pero era un punto. Sí, esa fue la que me dolió un punto. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántos códigos? Ya, ¿y cuántos códigos hay? 5. Ya. Pero tenemos que regular el punto. Me faltó decir que venía tarde. Y es por eso que tienen medio punto en otras preguntas Ah, bien. adicionales. Valores de error. Ahora, recordemos, ¿cuántos códigos eran? Tipo, Ya, ¿cuáles eran? el Código de Enjuiciamiento Penal de 1833. Ya, El código de 2020, ya, 40, ya. el de 91, 91 y el 2000. el 24. Y este tenía la peculiaridad, ¿cierto? Y estos Claro. habían coexistido, ¿cierto? Tenían su punto, no solo decirme 5, de acuerdo de esto, sí es. ¿Ya? Tema. Luego de esa pregunta del punto, vinieron las otras dos de 2 puntos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la reforma procesal penal en el Perú? Acuérdense que eso es argumentación. ¿Cierto? Vimos un pequeño video sobre las ventajas del Código Procesal Penal. Muy bien. ¿Qué hablamos sobre esas ventajas? Y era en su caso práctico. Se cambió la singularidad por la oralidad. Ya, uno, ¿qué más? Se dividió también las funciones. Ya, ¿qué más? Más. Vimos un videito. Esa pregunta estaba vinculada con el video. Muy bien. Recordemos el video. ¿Qué más había? Celeridad, economía, etcétera, etcétera. Y era un video de 5 minutos, no era de 4 minutos. Buenas noches. Creo que está. Gracias. Por favor, tenemos problemas que no podemos. Bien, entonces en ese video hablamos solo de las ventajas. Muy bien, y las ventajas. Es que no se habían acostumbrado al nuevo código, pues porque si bien se tiene que elaborar enseguida, manteniéndose la titularidad. Exacto, eso es lo que estamos acá. Si bien es cierto, es muy bonito, hay algunas situaciones que en la práctica no se dan. ¿Cierto? Y ahí que era su bendita argumentación. ¿Era o no era argumentar? Sí. ¿Están haciendo floro? No, no, argumentaciones. Veamos. Principio. Muy bien, pero solo es que contiene principios o qué dijimos que contenía. A ver, leímos algunos. Lo más importante. El primer artículo no puede olvidarse. ¿Qué era el primer artículo? Códigos, olvidar. Las disposiciones penales. No, morales. Morales. A ver, el código tiene 2 minutos para identificar el primer artículo. Jurisdicción y acción. ¿Qué más? ¿Qué dice el título preliminar? A ver, códigos.
¿Qué dice el título preliminar del Código Procesal Penal? ¿Sabes? Principios generales. Artículo 1. Principios generales. ¿Ya? ¿Lo tienen, hermano? ¿Qué nos dice? Artículo 1 del título preliminar. A ver, ¿quién debe resumir? Justicia penal. La justicia, ¿me acuerdo? Sí. La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a ese código, sin parte con imparcialidad por los órganos tribunales competentes con plazo razonable. Ok, hasta ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Porque eso también lo vimos acá. Y le dije que me dijeran los principales, que en consideración eran los más importantes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el título preliminar? Sí, efectivamente las garantías, los principios, las reglas generales. Una de las más importantes es sobre la justicia penal, imparcialidad, regulación de la jurisdicción y la competencia, que es lo que habíamos hablado. Nos mencionaron sobre otros artículos. Sí. ¿De qué artículos nos mencionaron? A ver, sobre la presunción de inocencia. ¿Ya? No mencionaron sobre el nebis in idem, que en el Código Procesal Penal lo desarrollan como la interdicción penal múltiple. ¿Ya? Entonces, si respondían eso, no les estoy pidiendo que me respondan todos los artículos del título preliminar, sino mínimo lo que habíamos desarrollado en la clase, que es lo que contiene el código, y lo principal que ustedes advirtieron, tenían sus dos puntitos completos. Es decir, ahí ya tenían 10 puntos. Muy bien. ¿Hay alguna de estas preguntas que no hayamos tocado en clase? Todo lo vimos en clase. ¿Sí? No les estoy preguntando de los videos, no les estoy preguntando de los videos, ¿cierto? Vamos a la pregunta 3, sobre los sistemas procesales penales. ¿Qué tenían que responder? 2 preguntas. Ya no eran 3, eran 2. ¿Cuáles son los sistemas penales puros? Muy bien, ¿cuáles son? Muy bien, acusatorio e inquisitivo. Algunos explicaron más, subrayaron. Acá te lo Tenían sus 2 puntos completos. ¿Ya? ¿Cuáles son las características del sistema inquisitivo? 3 puntos. ¿Cuáles son las características? La autoridad política, Ya, en el sistema inquisitivo había un representante que era una autoridad política, un rey, un príncipe, un jerarca. ¿Qué más? la presunción de culpabilidad, Correcto, se aplicaba un principio de presunción de culpabilidad. Estaba vinculado con, en este caso la función preventiva que todo el proceso se da aquí. exacto, todo el proceso se daba dentro de una cárcel, en prisión, ¿sí? A diferencia de lo actual. ¿Qué más? El imputado es objeto del proceso. El imputado es objeto del proceso. Perfecto. En ese sentido, al ser objeto del proceso, podría ser un objeto de Puede sufrir torturas. tortura. Muy bien. El que me respondió así tenía, creo que, 2 puntos y medio. Me respondías un plus con lo que habías redactado y tu argumentación, todo, tus 3 puntos. ¿Cierto o no es cierto? Sí. ¿Sí? Hasta ahí, nuevamente. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. ¿Había algo que no habíamos desarrollado en la clase? ¿Hay que sobre eso? Muy bien. A ver, por favor, las alumnas que han venido, les pido encarecidamente que pongan su asistencia acá porque tenemos unos pequeños problemas técnicos. ¿Sí?
sus apellidos también, por favor, para poder acercarles las prácticas. Aparte de la dominada. Apellido alumna, por favor, apellido. Cierto. Bien, entonces primera, segunda y tercera pregunta, todo estaba dentro del grupo, ¿cierto? No había sorpresa, ¿cierto? Muy bien. Solamente rectifico notas cuando hay sorpresas, ¿ya? Si se ha dictado acá y todas las preguntas se han dictado acá, no rectifico. ¿Sí? Solo en esas circunstancias las presento. Y ojo, si me piden que revise esa pregunta, reviso toda la práctica, porque evidentemente han visto que soy muy condescendiente en algunas situaciones, ¿cierto? Pregunta 4, sobre los sistemas procesales penales. Seguimos con los sistemas procesales penales. Elabore un esquema detallado. Detallado. No puedo resaltarlo en el sistema que nos dan, porque si no lo hubiera resaltado. Así grande, mayúsculas, detallado. De los sistemas procesales penales. Muy bien, si en la anterior ya me habían hablado de los sistemas penales puros, del sistema inquisitivo, evidentemente tenían que ser un esquema, y ahí fallaron también, que tenía que abarcar el sistema puro, los sistemas derivados, y ahí explicar. Muy bien. ¿Dónde fallé, profesora? Muchos han fallado en esto. Algunos han pensado que el sistema mixto es parte del sistema puro. Algunos. Algunos. ¿Ya? ¿Qué tenemos como sistemas penales puros? Ya lo dije. Acusatorio, inquisitivo. Pero el acusatorio antiguo. Sistemas mixtos. Muy bien. Si ya habíamos explicado las características del inquisitivo acá, ¿qué teníamos que hacer acá? Y si teníamos características del inquisitivo, ¿qué teníamos que hacer con el antiguo? Y en ese sentido, ¿qué teníamos que hacer con las características del mixto? ¿Y la del moderno? Eso equivalía más o menos entre 2 y 2,5. Le agregaban el tema de la historia, Roma, Grecia, derecho canónico. Germánico también no funcionó. Sí, ¿no? Antiguo no está. Eso lo vimos en los periodos del sistema procesal penal. Este es probablemente el motivo por el cual se hayan confundido. Porque tenemos 2 sesiones de acuerdo a sus sílabos. Uno que nos habla de introducción al derecho procesal penal de manera general y la siguiente ya del proceso penal. Probablemente ese es... No me confundido. ¿Ya? Entonces, también teníamos la línea de tiempo, ¿cierto? ¿Con qué empezaba? ¿Con el inquisitivo? Con el acusatorio. ¿El inquisitivo iba acá? Sí. Al revés, ¿no? Nosotros pensábamos que era el inquisitivo. Y después venía el mixto. ¿Ya? Y podían explicarlo en su esquema. ¿Sí? ¿Y ahí cuánto tenían? 3 puntos, ¿cierto? Entonces, en el derivado era el acusatorio y el inquisitivo también, ¿no? El inquisitivo es en el puro, el acusatorio antiguo es en el puro, el derivado es en el mixto y el acusatorio moderno. ¿Ah? Entonces, ahí ya tenía 3 puntitos de cajón. ¿Ah? La última parte.
¿Qué sistema procesal penal se ha adoptado en el nuevo Código Procesal Penal? Fundamente su respuesta. Muy bien. 2 puntos regalados. 2 puntos regalados. ¿Qué sistema procesal penal se ha adoptado en el nuevo Código Procesal Penal? Hay algunos que respondieron a repertorio garantista, otros que respondieron mis. ¿Ya? Por su no se ha validado. Sin embargo, hay habido personas que han respondido, una o dos, que han respondido en que eso no puedo validar. ¿Ya? Porque el inquisitivo, ¿qué era? ¿Qué era el inquisitivo? Era un sistema completamente reservado, que se aplicaba la tortura, que la prisión era la regla, No había digamos, división de no había división de funciones, la misma persona que tramitaba todo el proceso era quien juzgaba, era solo un juez, ¿cierto? Entonces, evidentemente no era viable. Muy bien, hasta ahí había algo que no habíamos llevado a cabo en las clases presenciales. Todo estaba en la clase, ¿cierto? En el presencial. No había nada que estuviera fuera. Muy bien. Ahora mi pregunta del millón. ¿Por qué no sacaron 20? Un detallito, son detallitos. Todo está en las clases, está en las PPTs, no he preguntado nada de las lecturas, no he preguntado nada de los videos. Muy bien. La siguiente práctica, no recuerdo para cuándo es, será después de la tarea académica, va a ser la siguiente. Voy a aplicar casos. Porque la UTP es para gente que trabaja. Las personas que trabajan tienen que aplicar nuestros trabajos para tener casos. Mucha ley. Mucha ley. Muy bien. Ahora, hablando de la tarea académica para terminar esta sección, ¿ya? Para terminar esta sección, la tarea académica, me pasaron sus grupos, ¿ya? Conformados, ¿sí? Perfecto. Entonces, no va a haber mayor inconveniente, porque lo único que voy a hacer acá es que elijan los temas. El primer tema es historia del derecho procesal penal, incluido el proceso penal peruano. ¿Ya? Sí. Principios. Estos son los 4 temas. Historia, incluido el proceso penal peruano, principio de iniciación del proceso, principio de realización del proceso y principios probatorios. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Algo muy sencillo, que no les va a llevar mucho tiempo. Son justo 1, 2, 3, 4, 5 personas. Perfecto. 5 páginas. No quiero más. ¿Ya? 5 páginas, no más. Pero estas páginas van a ser solamente del contenido. ¿Ya? Incluyen carátula, conclusiones, introducción, las referencias bibliográficas y anexos, si es que quieren colocar anexos. ¿Ya? Las 5 páginas tienen que ser del contenido. El resto ya lo detallamos. Es decir, ustedes se dirán una página por persona, como lo hago. Me van a hablar. Primer grupo, historia.
El otro grupo, iniciación, realización, prueba, prensa. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Qué van a hacer? Lo que dice la profesora, 5 páginas. Un ensayo de 5 páginas. Nada más. ¿Sí? Un ensayo de 5 páginas. Ahora estoy pidiendo 10, no estoy pidiendo 20, no 50, no 30, no 80. 5 páginas. ¿Ya? No les estoy pidiendo que hagan un libro de historia, no les estoy pidiendo que hagan un libro de si queremos esto, no. Solo 5 páginas. ¿Qué van a incluir ahí? Por favor. Bibliografía. Tienen su biblioteca esencial, tienen su biblioteca virtual. ¿Ya? Esta es la parte de investigación. Las PPT que tengo y lo que pongo acá es de manera referencial. Las lecturas que están en la plataforma son de manera referencial. Es decir, ustedes tienen que incorporar bibliografía de lo que han investigado. ¿Listo? ¿Complicado? Acá se va a complicar. En el APA 7 se va a complicar. ¿Ya? ¿Por qué no pongo 20? Porque siempre fallan en APA. Bueno. Y así es como llevo 6 alumnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, son 8. Bien. Quedó claro, muy complejo. ¿Se entendió todo? Bien. Muy bien. Sorteamos entonces. Giancarlo Lebrano, ¿no? Blanco, Zamata, Sierra y Morales. Sí. Reuche, Castillo, Castro, Almonacid, Montoya. Chapi, Arenas, Canampa, Carguas. Torrecilla, Campillo, Yarigomán, Lazo, Salazar. ¿Alguno? ¿No? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Ni uno solo? De nuevo. Torrecilla, Campillo, Yarigomán, Lazo, Salazar. Bueno. Haremos la ruleta. Muy bien. Ya. Laureano, Blanco, Samantha, Sierra y Morales. Lo voy a poner acá como... Muy bien. Acá solamente para efectos de la ruleta, el grupo 1 es Laureano, Blanco, Samantha, Sierra y Morales. ¿Ya? Solo para efectos de la ruleta. Para efectos de la ruleta, el grupo 2 es Reuche, Castillo, Castro, Almonacid y Montoya. ¿Ya? Para efectos de la ruleta, el grupo 3 es Tapi, Arenas, Canampa y Carlos. Y el grupo 4, para efectos de la ruleta, es Torrecilla, Campillo, Yariguamán, Lazo y Salazar. ¿Listo? Muy bien. A ver, el grupo 1, y vamos a poner historia. El otro, principios de iniciación. Muy bien, principios de los. Ahora el grupo, el primer grupo. ¿Listo? ¿Quién le toca? Al primer grupo le toca principios de iniciación.
Segundo grupo. Es muy sencillo, principio exploratorio. Muy bien. Tercer grupo. Le toca la historia. Bien, ese es Chapi, Arenas, Canalpa, Carlos. Y evidentemente el último grupo, cuarto grupo, Torrecilla, Capillo, Yariguamán, Lazo y Salazar, les toca principios de realización del proyecto. Laboratorios. ¿Listo? Tienen sus tareas académicas, han sido sorteadas. ¿Listo? Ahora están anotadas. Por si acaso, para que no se confundan. Historia. Chapi, Arenas, Canampa, Carlos. Principios de iniciación. Laureano, Blasco, Zamata, Sierra, Morales. Principios de realización. Realización. Torrecilla, Capillo, Yariguamán, Lazo y Salazar. Y principios probatorios, Reuche, Castillo, Castro, Almonacid y Montoya. ¿Listo? Tienen los trabajos, tareas académicas, por favor, realícenlas. No hay exposición. ¿Tienen que ir a exposición? No. Muy bien, ¿hasta ahí todo está ok? Muy bien, apuntaron, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Quiénes han venido al último? Por favor, anótense y sus apellidos uno por uno para sus prácticas. Laureano. 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 ¿Sí? Samantha. Samantha. ¿Qué más? ¿Cómo más vino? ¿Nadie más? ¿Cómo? Están todos, a ver, terminado el ritual después de la práctica, vamos ahora con el logro de la sesión. Muy rápidamente, al finalizar la sesión, ustedes estudiantes van a comprender ahora los alcances de los principios del proceso plenario, los procesales, y van a identificar los principios de iniciación del proceso plenario. De acuerdo con luego, esta sesión corresponde tocar ¿ya? Principios de iniciación, ¿por qué? Vamos a ver a qué se refiere de manera general para que no confundamos. Básicamente nos hablan de garantías, garantías, las vamos a tratar a lo largo de la sesión. Y van a utilizar y entender esto para aplicarlo y entender también nuestro modelo procesal penal adoptado. Porque esos principios son importantes en nuestro modelo procesal. ¿En qué parte, en qué etapa se aplican? En todas, solo en algunas, lo vamos a hacer. Y esto vamos a lograr conocer la información a través de lo que se dice en la clase propiamente presencial, como lo que se investigue por ustedes y lo que revisen de su plataforma, que toda la información está colgada de esta sesión. ¿Listo? ¿Entendió lo que vamos a ver en esta sesión? Sí, por favor. Bueno, ahora.
Si entendimos que vamos a ver los principios procesales, y básicamente nos vamos a enfocar en los principios de iniciación de transición de dos partes, ¿cuál será la utilidad y la importancia académica y profesional? Muy bien, empecemos con la lluvia de ideas. Vamos, participaciones. Participaciones. ¿Cuál sería la importancia, utilidad académica y la importancia, utilidad profesional? A ver, ¿para qué les servirá conocer los principios? Los principios procesales. A ver, ideas. Vamos. Mira, que no se olvidan los derechos de la víctima. Ya, una es identificar y lo que se lleva un buen proceso. Derechos de las víctimas. Solo de las víctimas. También no, van a poder vincular los principios y los derechos con los sujetos procesales. Muy bien. ¿Qué más? Profesionalmente, ¿para qué les servirá conocer los principios del proceso penal? Para una correcta aplicación en el ámbito laboral. Correcta aplicación. ¿Pero correcta aplicación en qué? Caso, en un caso, en una audiencia, impugnaciones, entonces cuando tengan un caso, ¿qué van a hacer? Aplicar los principios, tanto en la parte escrita, en las audiencias, en las impugnaciones, en todo el proceso. ¿Ya? ¿Para qué? Para defender los derechos. Los derechos de los involucrados, ¿no? Entre otros imputados. Y van a entender cuál es el principio que mejor se aplica a su caso y la etapa en la que se de mejor manera. ¿Ya? Muy bien, habiendo aprendido la utilidad o importancia, vamos a pasar a la siguiente parte. Conocimientos previos. Tengo que preparar esta pregunta. Quería responderla con ustedes, pero si se han dado cuenta, en nuestro tan convulsionado país, han surgido algunas situaciones. Esta semana ha habido algunas detenciones preliminares de personas vinculados a la teoría de la fiscal Marita Barreto sobre organización criminal de la Fiscalía de la Nación. En alguna de las noticias, espero hayan estado pendientes de las noticias, no por la política, sino por el proceso penal. ¿Qué se ha hecho? Han tenido ¿una audiencia de qué? No, eso no. ¿Una audiencia de qué? No, no ha sido prisión preventiva. Control. Control de identidad. En esta diligencia de control de identidad se les ha explicado los cargos de qué se imputa cada uno de ellos. A razón de esa audiencia, uno de los imputados solicitó al juez
determinadas condiciones porque consideraba que se estaba afectando uno de sus derechos. ¿Han visto? ¡Qué miedo! Salió un fiscal que está viendo plata. Ese es otro. Ese es otro. ¿Qué nos decía Castillo Álvarez? Tienen que ver, son conocimientos previos necesarios para eso. Son derechos, son principios que se pueden afectar. Decía de que las condiciones en las que estaba detenido no eran propicias para ejercer su defensa porque no tenía energía eléctrica para revisar y hacer toda la documentación que necesitaba. ¿Eso qué significa? ¿Afectación a qué derecho? Vamos a ponerlo de manera de ejemplo, ¿no? ¿Qué derecho sería eso? ¿Veas? Igualdad de armas. Derecho a igualdad. Ah, ¿otra idea? ¿Dijeron? Igualdad de armas, ¿no? ¿Cierto? Pues resulta que estos derechos están vinculados con principios procesales, del debido proceso, de la tutela jurisdiccional efectiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y vayamos ahora de lo menor a lo más grande. Si estos derechos se basan en principios, ¿en qué se basan el jus puniendi del Estado? Es a la inversa. Verás, ¿en qué se basan los límites del jus puniendi? Ya sabemos que es el jus puniendi, es la potestad del Estado para sancionar. ¿Bien? Pero esa potestad debe tener límites. ¿Cuáles son esos límites? Habiendo explicado esto. Los principios. Los principios. El Estado de Derecho. El límite del jus puniendi de la potestad de sancionar del Estado es o son los principios. Los principios, por ejemplo, del derecho penal, de la verdad, los principios del derecho procesal penal para que se lleve a cabo un proceso penal adecuado y con las garantías necesarias. ¿Listo? ¿Cierto? ¿Está bien? Son conocimientos previos, ¿eh? Ya saben que es el jus puniendi. Ahora, entendiendo que los límites del jus puniendi son los principios, vamos a abarcar propiamente nuestro temario, los principios del proceso penal, su aplicación genérica y los principios de iniciación del proceso. Ahí es donde vemos, de manera general, qué son principios del proceso penal y dónde están materializados. ¿Qué nos dice la PPT? ¿Qué son los principios como esencia? Control del ¿no? Del poder. Es un control del poder, son los límites de jus puniendi, pero como concepto son máximas, no máximas de experiencia, son máximas, generales, específicas. ¿Para qué? Para proteger derechos, para inspirar normas que protejan derechos de las víctimas o del imputado.
¿Ya? Y además, estos principios, por su contenido y su importancia, muchos de ellos están materializados en la Constitución. No todos, muchos de ellos. Ahora, los principios del proceso penal, ¿qué son? Si los principios en general son máximas, los principios del proceso penal son criterios que orientan propiamente el proceso penal, no solo el proceso penal común, sino también los procesos especiales. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? A la política estatal, a la política del Estado. Ahora, profesora, ¿es un curso de política? No, no es un curso de política, no es un curso de ciencia política. Me refiero a políticas de Estado que están plasmadas en normas. Esas políticas están plasmadas en hechos, en reglamentos, ¿sí? No estamos hablando de la política particular. Están plasmadas en normas. No solo están plasmadas en la Constitución, están plasmadas en el Acuerdo Nacional, están plasmadas en decretos legislativos, entre los cuales tenemos nuestro nuevo Código Procesal Penal. Algunos de esos principios están en el título preliminar, otros están en la Constitución. Otros principios que prevalecen son sacados de la interpretación que hacen los jueces. Puede ser del TC, puede ser de la Corte Suprema. Pero esa interpretación la hacen ¿para qué? Para hacer precisiones de estos principios. Y es así como surgen. ¿Sí? Hasta ahí se ha entendido. Hay algo que se ha complicado. Díganmelo. Hablen ahora o callen para siempre. Sigamos hablando de los principios. Si ustedes se van a la exposición de motivos del nuevo Código Procesal Penal, que deben darle una lectura muy rápida y enfocarse en lo principal, van a encontrar que hay algunas líneas generales, unas líneas importantes, como dice acá, líneas rectoras del proceso penal. ¿Ya? Y en esas líneas rectoras del proceso penal nos hablan de algunos de los principios. Nos hablan de la separación de funciones. Ya sabemos que hay separación de funciones del Ministerio Público con el Poder Judicial. Quien acusa, quien juzga. Y de la policía, quien hace la investigación operativa. ¿Cierto? Y cumple un binomio con el Ministerio. Hablamos también en esas líneas rectoras, en la motivación, en la exposición de motivos del Código Procesal Penal, de el juez no procede de oficio. ¿Qué pasa ahí? El juez procede a pedido de parte. ¿Pero qué parte, profesora? No era que el Ministerio Público actuaba de oficio en las investigaciones, sí, el Ministerio Público de oficio. Quien no actúa de oficio es el juez. El juez espera a que le llegue la solicitud de una o de otra parte para que él resuelva. No. El juez no puede condenar a una persona distinta de la acusada, ni por hechos distintos de los imputados. ¿Sí? No acusa ni a una persona distinta, ni hechos distintos. Si estoy acusando a Benito Los Palotes, no se puede sentenciar o condenar a Periquito Gallín. Sí. El punto que señala que el juez no procede de oficio, digamos, que el juez conoce de algún hecho, comunica a la fiscalía o no puede ser nada porque es de su competencia. No, el juez conoce de algún hecho probablemente ilícito dentro del marco de un proceso penal en audiencia. Si esa audiencia es pública, eso lo traslada a la fiscalía para que ellos evalúen. Pero eso no es el sentido. Se refiere a que el juez no resuelve ni actúa de oficio. Tiene que recibir información o insumos de las partes
para poder actuar. Él no puede condenar a alguien que no ha sido acusado. Es decir, él no puede iniciar una investigación, él no puede iniciar una acusación, él solamente actúa a razón de lo que solicitan las partes. La acusación, muy bien. Después de investigación preparatoria, lo que hace es recibir el requerimiento de la fiscalía y recibir las oposiciones de las otras partes. Y eso en la audiencia se actúa y evalúa. Si no tuviera esos insumos, él no puede, de oficio, de mutuo propio, decir, señor Periquito Los Palotes, tienes que estar acusado. Acá está tu auto de enjuiciamiento. Eso no puede ser. No procede de oficio. ¿Ya? Diferente es el caso de la noticia criminal, pero él tampoco investiga. Ahora, pasamos a esto. Muy bien, ya sabemos que no puede condenar a Periquito Gallín porque se acusó a Periquito Los Palotes. Muy bien. No puede condenar a Periquito Gallín por cohecho cuando se le ha acusado por peculado. Ah, pero hay alguna salvedad. Hay una salvedad en el proceso, ¿ya? Que es la acusación complementaria. Pero ha sido porque el fiscal lo ha plasmado en su acusación. Ahora, vamos, otra línea rectora es que el proceso se desarrolla, aquí está, conforme a principios. Los principios que expresa esta exposición de motivos son generales. Ojo, son generales. Habla de la contradicción e igualdad. ¿Ah? Igualdad de las partes procesales, igualdad de armas. Todos tienen los mecanismos establecidos en el código para accionar. Luego habla de la garantía de la oralidad. Muy bien, la garantía de la oralidad. En un juicio público abierto se garantiza no solo que haya contradicción de los medios de prueba, que haya igualdad porque las partes pueden cuestionar los medios de prueba. Se habla de que tiene que ser oral, no puede ser la audiencia escritural. ¿No? Hay libertad del imputado como regla. Esto es lo que nos dice el Código Procesal Penal. La regla es la libertad del imputado. ¿En qué sistema hay como regla la libertad del imputado? ¿En el inquisitivo? En el acusatorio. Moderno y antiguo, ¿cierto? En el antiguo la libertad era la máxima sin excepción, ¿cierto? En el acusatorio moderno hay excepción a la regla. Bien, nuestro código plasma ello. ¿Ya? Plasma ello. Luego hablamos de la implantación de la oralidad en la medida que permite que los juicios se realicen con inmediación y publicidad. Ya sabemos que la inmediación es que no haya un tercero entre el juez y la parte para traducir los jueces, ¿no? La publicidad es que todos podamos tener acceso a esas audiencias, salvo las audiencias privadas por razón de afectación a la libertad sexual, por ejemplo, ¿sí? De menores. ¿Listo? Esas son las líneas rectoras de las que nos habla nuestro nuevo Código Procesal Penal. Pero no son todos los principios, ¿sí? En cuanto al punto de la libertad del imputado, es una regla, pero sucede algo controversial, ¿no? Por ejemplo, una persona es acusada de homicidio, lo calcula que no, pero existe una gran presión mediática, porque si lo sueltan a los 2 o 3 días, la misma familia siempre, o sea, como que se siente no protegida por la justicia, porque dice ya lo han dejado en libertad. Quizás no conocen mucho del derecho, ¿no? Ni el proceso, ni los plazos, pero si le van a dar libertad, va a existir una gran presión y una gran, bueno, más que nada por parte de la familia y por parte de la sociedad. Sí, nosotros como abogados nos vamos a regir a lo que dice nuestro Código Procesal Penal. Distinto es lo que existe en la praxis, que es la
justicia paralela que la aplica la prensa, ¿no? Es la justicia paralela. Nosotros nos vinculamos, nos regimos por lo que dicen nuestras normas procesales penales. Contra esto, la justicia paralela, esta presión mediática, una de tantas, tenemos que usar las armas del derecho. En la posición en la que estemos, fiscales, defensores, procuradores, jueces. ¿Sí? Sobre todo los jueces, porque los jueces deben ser imparciales y no deben dejarse influir por otros factores. ¿Ya? Una cosa es lo que existe y otra cosa es la práctica o la mala praxis. Para eso es que nosotros tenemos que clarificar nuestros conocimientos sobre los principios. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Ahora, vamos ya a otro punto importante. Vamos a primero diferenciar lo que son estos principios. Los tres grandes grupos son los que dictan nuestro sílabo. Nuestro sílabo habla de principios de iniciación del proceso, que se ve en la semana 5. Principios de realización del proceso y principios probatorios que se ven en la semana 6. ¿Ya? Cada uno de estos tiene mayor relevancia en alguna u otra etapa. Por ejemplo, los principios de iniciación del proceso son aquellos que garantizan que un proceso penal sea justo, que se lleve, para la redundancia, con las garantías necesarias. ¿Ya? ¿Qué garantías? Del proceso, de la producción activa, que lo vamos a ver más adelante. Principios de realización del proceso. Profesora, ¿qué es eso? Si ya tenemos las garantías, ¿qué otros principios podrían existir? Bueno, son principios que se aplican a lo largo de un proceso penal y que tienen mayor o menor relevancia por la etapa en la que se aplican. Hay algunos que se aplican en la etapa intermedia, hay otros que se aplican en la investigación, hay otros que se aplican incluso para la denuncia. ¿Ustedes sabían que hay un principio de oficialidad? ¿Sí? Bien. Entonces, los principios de realización del proceso ya no son las garantías procesales para que el juicio sea justo. Los principios de realización del proceso son aquellos que permiten que el proceso en sí se lleve de manera correcta y dentro de los parámetros y estándares explicados en nuestro código. Y los principios probatorios, profesora, si ya tenemos todo. Bueno, los principios probatorios son principios especiales aplicados solamente a la utilidad y a la mejor aplicación de la búsqueda de pruebas y de la actuación de las mismas. ¿Ah? Estos propiamente son transversales a todo el proceso, pero no en el sentido del derecho de defensa, de la oralidad, de la oficialidad, sino aplicados a la prueba, ¿ya? Vinculados a la prueba, su búsqueda, su ofrecimiento, su admisión, su actuación, su valoración por el juez. ¿Hasta ahí ha quedado claro las pequeñas diferencias que hay sobre estos principios? Todo esto está en su PPT, en su material de la plataforma. ¿Hay dudas? ¿Se entendieron las diferencias? ¿Sí? Si hay dudas, hablen ahora, callen para siempre. No quiero sorpresas en la segunda práctica. Por favor. Pregunto. A ver. Les doy 2 minutos para que se les venga a la mente alguna pregunta.
Ojo que estoy haciendo hincapié. Vamos. Claro, en 2 minutos, reflexionen, hasta ahí, preguntas. ¿Está claro? Sí. No hay dudas, por favor, dudas. Ya les dije, no quiero sorpresas en la visita 2. Todo está hecho para que ustedes aprendan. ¿Ya? Sí. Una prueba es presentada o pedida liderando el principio. Por ejemplo, creo que para la escucha de conversaciones hay que tener una orden de juego, ¿verdad? No se organiza esa orden, se ha iniciado una escucha ya de conversaciones, ¿no? Sin esa orden creo que no se admitía, ¿no? La prueba. La prueba. Ya, carece de eficacia. Pero propiamente eso constituye probablemente, no afirmando ni negando nada, pero es probable que constituya, de acuerdo al caso concreto, una prueba ilícita. Y ese tema lo vamos a tocar, pero no en esta sesión, en la siguiente. Hay un tema específico para abarcar de la prueba plena instituida, prueba ilícita, y no recuerdo qué es lo que puedo hacer. Ahí lo vamos a desmenuzar. No tiene nada que ver con principios. No, es como un tema de exclusión. Exclusión de la prueba o ineficacia. Pues sería que se sale de la prueba. Igual está, una cosa. Sí, hemos encontrado respecto a la licencia. Ah, no se puede decir. Bien, entonces básicamente eso se refiere a la exclusión y a la ineficacia de la prueba. Ay, gracias, muy amables. Entonces, ¿tienen la lista ahí? Apuesto de No, es que necesitaron la lista. Igual recomendar que salga de la Ya, ahora lo voy a poner y lo actualizo. igual no vamos a tener que comunicar. Gracias. Listo. Ahora, lo que me están comentando básicamente estaría vinculado a este tema, conclusión o ineficacia de la prueba. No es propiamente, y no vamos a ver ya en su etapa correspondiente, ¿sí? Este es un término utilizado en el derecho anglosajón y no está prescrito específicamente en nuestro marco jurídico la exclusión de la pluralidad. Simplemente se habla de la ineficacia, pero lo vamos a ver en la sesión particular. Ahora, vamos a trasladar su lista. A ver, Almonacid, Blanco, Arenas, Campillo, Campillo, Caguas, Castillo, Castro, Charqui, Canampa, Laureano, Lazo, Montoya, Morales, Mucha, Reuche, Salazar,
Marta, Sierra, Torrecilla, Torrecilla y Leiva. Listo, está Amanecida, Arena, Blanco, Caguas, Castillo, Castro, Laureano, Montoya, Morales, Samantha, Sierra. Y por favor, no. Bien, ahora, ¿alguna otra pregunta para pasar esta sección? Bien. Entonces pasamos a los rasgos generales de los principios de iniciación del proceso. Como les había mencionado, están vinculados con garantías para que el proceso penal se realice de manera correcta, de manera justa. ¿Qué tiene esto? Una doble finalidad. Esa doble finalidad está vinculada a la aplicación imparcial del derecho. ¿Ya? La aplicación imparcial del derecho, que no haya sesgos en su aplicación. ¿Sí? Y a que se evite la indefensión de alguna de las partes procesales o la afectación de sus derechos fundamentales. Entonces, los principios de iniciación del proceso son garantías para que el proceso penal se realice en condiciones adecuadas y justas a efectos de que no se vulneren los derechos fundamentales ni se produzcan situaciones de indefensión de las partes procesales y se aplica el derecho de manera imparcial sin sesgos de ninguna clase. Hasta ahí. ¿Se entendió? Estoy dando hasta el conceptito completo. ¿Sí? Estos principios de iniciación del proceso para la literatura se dividen en garantías genéricas y garantías específicas. Las garantías específicas están vinculadas al caso en concreto. Y las garantías genéricas están referidas a garantías procesales. Tenemos ahí 4. Esas garantías procesales, en lo que resta de las veces, que no las vamos a tener en esta sesión, van a ver que tienen una gama de principios y derechos que están vinculados. ¿Ah? Debido proceso, tutela judicial, defensa procesal, presunción de inocencia. Para San Martín Castro, para César San Martín Castro, en su Manual de Derecho Procesal Penal, cita a Ferrajolo, y señala que las garantías generales se reducen a 4 axiomas. ¿Qué son axiomas? Pues tienen 2 minutos para buscar qué son axiomas. No pueden decir que no saben qué son axiomas. ¿Qué son axiomas? Enunciados e ideas. Pero necesitan demostrarse. Se aceptan sin demostración. Se aceptan sin demostración. Entonces, estas garantías genéricas
se aceptan sin demostración en base a estos 4 opciones. Nula culpa sine judicio. ¿Qué significa? Translate, Google Translate. No hay Nula. pena, sí. ¿No hay pena? No, eso va. No. Bueno, Nula culpa sine judicio. ¿Qué significa? No hay defectos, no hay pena sin ley. ¿Qué? algo así, ¿no? No hay pena sin ley. ¿Qué? Ninguna pena sin juicio. ¿Qué? No hay pena sin ley. ¿No hay qué? No hay pena sin ley. No, eres nula pena sin ley. No hay culpa. No hay atribución de la responsabilidad penal si no hay un juicio. Si no hay un juzgamiento. Nula pena, nula culpa sin judicio. El siguiente. Nullum judicio sine acusación. Juicios, no hay acusación. No se puede instaurar un juicio si no tienen previamente requerimiento acusatorio del fiscal. No puedes condenar, juzgar a una persona, ni siquiera condenarla, juzgarla, si no tienes a alguien que los indique como tal. ¿Y quién los indica? La fiscalía. Nula accusatio sine probatio. Ah, a ver, ¿qué significa eso? ¿Qué principio? Nula accusatio sine probatio. No hay que. Ya sabemos que nula significa no hay. No hay acusación sin prueba. No hay acusación sin pruebas. Entonces, para que haya un requerimiento acusatorio, tienen que haber medios de prueba que vinculen al imputado con el delito. Y tiene que probarlo, en nuestro caso, el fiscal. ¿Sí? Último, nula probatio sine detención. No hay que. ¿No hay qué? ¿Dónde es la prueba si no hay defensa? No hay pruebas si no hay defensa. ¿A qué se refiere? No se puede evidenciar que un medio de prueba constituya una prueba, o sea, sea valorada como tal, y se acepte para sustentar un argumento si no hay una contradicción de una defensa. En resumen, el primero se refiere, nula culpa sine judicio, se refiere al principio de jurisdiccionalidad. No hay culpa sin juicio. Solo el juez puede declarar culpable. Nullum judicio sine acusación. Se refiere al principio acusatorio del fiscal. Nula accusatio sine probatio. Se refiere a la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba en nuestro proceso penal? El fiscal. No hay, ¿qué dice? No hay acusación sin prueba. Y el último, que es nula probatio sin detenciones, se refiere a si no hay defensa. La defensa tiene que cuestionar el medio de prueba y si pasa el juicio de valor que hace el juez, se convierte en prueba para su sentencia. Eso significa una contradicción, el principio de contradicción. Entonces,
Todos estos principios generales se resumen a 4 axiomas que nos dice César San Martín Castro citando Carrayol. ¿Ya? ¿Complicado? No, para nada, profesora, estamos muy complicado. Bien, hasta aquí vamos a llevar a cabo esta parte de la sesión. ¿Sí? Bien. En la segunda parte vamos a continuar explicando los principios de iniciación del proceso penal y vamos a llevar propiamente el espacio práctico. La sesión 5 consta de dos partes. Pero ahora vamos a terminar con las conclusiones y las vamos a elaborar juntos. Solo una es suficiente sobre los principios de iniciación del proceso. Vamos. Hoy el proceso está para hoy el principio de inicio de la actividad de garantizar los derechos de las partes. Muy bien. Entonces, todo nuestro proceso está vinculado, como dice, a principios. Esos principios están, a su vez, enmarcados en normas. Desde la Constitución, pasa por el Código Procesal Penal y por también la interpretación de los criterios en la jurisprudencia, ¿cierto? ¿A fin de qué? A fin de que se lleve un proceso penal con las garantías necesarias, un proceso penal justo, que tiene dos finalidades. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hay dudas? Por favor, si hay dudas, tengo que decírmelas. Les agradezco, alumnos, su participación en esta primera parte de la sesión, pero los espero en la segunda parte que se lleva a cabo el sábado. Mañana. No, mejor si venimos por la práctica, ¿no? Tienen que tomar en cuenta que las prácticas las hago en base a todos los no hay sorpresas. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias.